Como parte, hermanos, del ministerio de la Escuela Teológica, tenemos algunas materias que no han sido dadas. Es más, los hermanos que en algún tiempo pudieron estudiar allí, pues no han visto esta materia. Pero quisiera darla en el mejor contexto. Creo que podemos abordar todos los temas del contexto de la iglesia, y no de una forma fría, académica solamente, sino también con la aplicación pastoral de la palabra del Señor. Vamos a pasar unas buenas lecciones aquí. Espero que sean más de 26, que es el requisito mínimo, pero quizás podamos dar más si el Señor así nos ayuda. Y esto, hermanos, porque el tema no es pequeño. Esta serie que vamos a ver es la Cristología. La Cristología. Deseamos entrar en uno de los estudios de este maravilloso departamento de la teología sistemática. La teología sistemática, como usted lo podrá recordar, se ha tomado la Escritura y se ha seccionado, por así decirlo, en sus grandes doctrinas. Y entonces es como si usted tuviera todos unos papeles, ¿verdad? Y tiene unas gavetas. Entonces usted va tomando papel por papel y va poniendo cada papel en la gaveta correspondiente. En la teología se han reconocido unos temas. Digamos que todo el archivo se llama teología sistemática. ¿Por qué sistemática? Porque nos muestra un sistema, un orden. Nos muestra que hay una lógica allí. Y cada cajoncito que usted puede abrir es una materia. Por eso, por ejemplo, se ve teología propia, que es el estudio del ser de Dios y los atributos. A esa cajita, a ese cajón se le llama teología propia, que es lo que en la Biblia se enseña acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son sus obras? Hay una gavetica que se llama antropología bíblica, y es tratar de tomar todo lo que la Biblia dice acerca del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo está compuesto? ¿Qué le pasó al hombre? Y así hay varias gaveticas, y le recuerdo que abrimos una de las últimas que se llama escatología. Por allá al final, porque pues escatología es la doctrina de las últimas cosas. Y pasamos un buen tiempo dando esta materia de escatología. Pero allí está un departamento que se llama Cristología, que en palabras sencillas es aquel estudio que aborda la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra materia que analiza la obra del Señor Jesucristo. Esta materia se llama soteriología. Pero yo voy a abordar cristología, que es acerca de la persona y obra. Entonces, persona se estudia en cristología, y la obra de Cristo, que es la obra de la redención, se toca en soteriología. Para los hermanos que estudian en la escuela teológica, son 3 módulos de soteriología. Hay mucho que decir, pero cuando usted toca cristología, pues de alguna manera vamos a estar rozando la soteriología, como cuando se estudia soteriología, pues se va a rozar la cristología. La persona y la obra de Jesucristo, pues difícilmente se pueden separar. ¿Qué vamos a mirar en cristología? Tengo al menos 6 columnas, 6 unidades, llamémosle así, que no quiere decir 6 clases, sino 6 unidades, y este será nuestro bosquejo general. Lo primero, miraremos los nombres de Cristo.
No todos, obviamente, pero los nombres que más tienen relación con su oficio de mediación. Segundo, miraremos las naturalezas de Cristo. Ahí hay una explicación bastante amplia de su naturaleza divina y humana. 3, vamos a ver la unipersonalidad de Cristo. Que si bien reconocemos que Cristo tiene dos naturalezas, también reconocemos que Él es una sola persona. Por eso, unipersonalidad. 4, vamos a mirar los estados de Cristo. Cuando se miran los estados de Cristo, se va a mirar su previo estado de gloria, su estado de humillación y luego su estado de exaltación. Esas 3 etapas o estados que podemos reconocer en Jesucristo. 5, miraremos los oficios de Cristo: sacerdote, rey y profeta. Y 6, miraremos a Cristo como el mediador. Después de ver esto, vamos a mirar entonces por qué era necesario que Cristo fuera eso, para poder ser mediador. Y así culminaremos. Sin embargo, hoy, hermanos, vamos a mirar una breve introducción a este tema. No podemos, sin duda, minimizar el inmenso valor del estudio de la persona del Señor Jesucristo. La misma Biblia se desborda en reconocimientos de la necesidad y el valor de conocer de forma personal y salvadora al Señor Jesucristo. Esto es que el cristianismo no consiste en una serie de ritos o mandamientos, aunque los incluye. El fundamento del cristianismo y de la vida cristiana no consiste en algunas enseñanzas de moralidad elevada, ni el cristianismo consiste en una indicación de cómo ser un humano mejor. El cristianismo, como la vida cristiana, tiene como fundamento a una persona, y este es el Señor Jesús. El doctor Martin Lloyd Jones dice: la Biblia misma deja muy claro y evidente que toda la esencia de la postura cristiana depende de la persona del Señor Jesús. Ahora bien, en muchos sentidos, esto es lo que llamaríamos la diferencia del cristianismo. Es lo que separa la fe cristiana de las demás religiones. Sus fundadores, aunque importantes, no les son absolutamente esenciales. Aunque Buda no hubiera existido, aún podría haber budismo. Si Mahoma no hubiera vivido, aún podría haber Islam. En otras religiones, es la enseñanza lo que importa y la persona no es esencial. Si otras personas hubieran enseñado lo mismo, tendríamos el mismo resultado. Pero este no es el caso de la fe cristiana. El cristianismo, como a menudo se ha señalado, es Cristo mismo. No solo es central, es absolutamente vital. Y por lo tanto debemos estar siempre centrándonos principalmente en Él. Para que usted note entonces que, aunque para nosotros es muy importante entender lo que enseñó Jesucristo, eso no tendría un valor mejor a menos de que Cristo mismo fuera quien es. Solo porque Cristo es quien es, lo que enseña adquiere un valor y un sentido especial para nosotros. Cristianismo sin Cristo no puede ser. Nuestro fundamento a la verdad es Cristo. Entonces el estudio de la cristología no es solo para pastores o profesores, ni para gente que tiene a bien profundizar acerca de su fe. El estudio de la persona de Cristo es indispensable para su fe. Por eso todos los creyentes debemos mostrar un marcado interés por conocer más y más al Dios y Salvador Jesucristo.
Es más, yendo más lejos, debo decirle que todos los departamentos de la teología serán entendidos en su sentido correcto, más preciso y profundo, en la medida que la doctrina de Cristo sea más clara y profunda. Lo que le quiero decir es que usted puede entender todos los demás departamentos de la teología y de una forma superficial y aislada. Solamente cuando entendemos la doctrina de Cristo, y si la entendemos cada vez más, los demás departamentos de la teología sistemática serán entendidos de mejor manera. Cristo es el centro de toda nuestra teología, de manera que todo depende de este entendimiento. ¿Por qué deberíamos interesarnos en estudiar este tema? ¿Qué razones deberían movernos a un mayor interés por la doctrina de Cristo? Permítame en esta introducción darle algunas razones del por qué estudiar profundamente la doctrina de Cristo. Primero, porque el conocimiento de Cristo es indispensable para conocer al verdadero Dios. ¿Por qué deberíamos estudiar Cristología? Porque si no conocemos a la persona de Cristo, no conoceremos al verdadero Dios. Según los Corintios 4:6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. El conocimiento de Dios en la faz de Cristo. Eso quiere decir que Dios solo es conocible, la gloria de Dios solo es conocible en la faz de Cristo. Es como una metáfora. Dios solo es conocible en el rostro de Cristo, por decirlo de alguna forma. Cuando Dios se deja conocer de nosotros, se deja conocer solamente en la faz de Cristo. En otras palabras, hermano, no conoceríamos a Dios si no conocemos a Jesucristo. La revelación más completa de quién es Dios se hace en la persona de Cristo. Así lo dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todo lo que conocemos hoy de Dios lo conocemos por Jesucristo. El ser de Dios permanecería desconocido, indescifrable, en su esencia infinita e insondable, a no ser por el Señor Jesucristo, quien es el único que puede revelar al Padre. Hay que aclarar que el conocimiento al que aquí nos estamos refiriendo no es una mera cuestión de aprehensión intelectual, sino el conocimiento espiritual impartido por el Espíritu Santo. En Juan 14, 8 y 9 se narra, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí el Señor obviamente no está diciendo que Él es el Padre, sino que Felipe pregunta, ¿cuándo veremos al Padre? Y el Señor, en otras palabras, le dice, pues para eso yo estoy aquí, para revelarles quién es el Padre. Es decir, al conocerme a mí no se han perdido nada del Padre. De otra forma, si no estuviera Cristo, no conoceríamos nada de Dios, del Padre. Hebreos 1:3 se refiere al Hijo de Dios, es decir, a Jesucristo, como el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Por eso está prohibido hacerse imágenes de Dios, porque Dios ya tiene una imagen. Es Cristo. Él es la imagen del Dios que no se puede ver.
Dios no se puede ver. Ah, pero se puede ver ¿cómo? En Jesucristo. En Él se ve Dios. Y Colosenses 2:9 dice de Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, en Él, en su persona, habita la plenitud de la deidad, es decir, quien conoce a Cristo no se pierde nada de lo que es Dios. Él es el que manifiesta, el que expresa a Dios mismo en su plenitud. Entonces, ¿por qué deberíamos estudiar a Cristo? Porque no conoceríamos al verdadero Dios, porque Él permanecería impenetrable a no ser que conozcamos a Jesucristo. Muy importante. Hoy mismo la gente que no cree en Jesucristo piensa que conoce a Dios. Nadie conoce a Dios a menos que conozca a Jesucristo. Vuelvo y le digo, en una forma intelectual, sino personal y salvadora. Solo quien conoce a Jesucristo conoce a Dios. Usted y yo no conoceríamos a Dios si no hubiéramos conocido de forma personal y salvadora al Señor Jesucristo. Segunda razón de por qué deberíamos pasar un buen tiempo estudiando Cristología o la doctrina de Cristo. Y es que el conocimiento de Cristo es indispensable por la necesidad que tenemos de un mediador. Conocer a Cristo para nosotros es indispensable por la necesidad que todos nosotros tenemos de un mediador. Desde que el hombre cayó en pecado allí en el Edén, el hombre necesitó un mediador para acceder al verdadero Dios, para que Dios pueda entrar en una relación pacífica, amorosa y llena de gracia para con nosotros. Mire, el primer problema es el problema de que no conoceríamos a Dios. El segundo asunto que le estoy mostrando es que de qué nos serviría conocer a Dios si Él estuviera airado y no nos quisiera ver. ¿Ya? O sea, ¿de qué le sirve no conocer a alguien? Pues si no la conoce, pues no tendría usted ningún trato. A conocer a alguien que no quiera tener trato con usted. El efecto sería igual. Al fin y al cabo se queda sin conocerlo. Así que en este segundo punto lo que quiero señalar es que ese Dios impenetrable, que solo lo podemos conocer a través de Cristo, ese Dios está airado con el hombre por causa de su pecado. Y solo hay una única manera en que el ser humano, que es pecador, puede entrar en una relación pacífica, o se lo pongo de esta dimensión mejor. Solo hay una forma en que ese Dios quiere entrar en relación pacífica con el ser humano pecador, y esto es a través del único mediador que Él puso. Es que no es como en el gobierno, que fue el pecador el que puso las condiciones. Aquí es Dios el ofendido. Es Dios el que dice, solamente voy a tener comunión, trato pacífico. Solamente voy a determinar al hombre que esté en el mediador que yo pongo. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La humanidad desconoce que Dios no ve ni desea ver a nadie en su presencia, a menos que esté en Cristo, a menos que vaya a Él por este único medio. Juan 14:6 nos dice, Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. Nadie va a Dios sino por Jesucristo. Nuestro trato con Dios siempre debe ser mediado. Nadie se ha parado delante de Dios frente a frente. Solo a través de un mediador, mucho más si hablamos de gente pecadora. Así que Jesucristo es la vía, el camino, la mediación, no solo por el que el hombre llega a Dios, sino por el medio por el cual Dios llega al hombre. Jesucristo es esa misma vía.
Romanos 5, 1 y 2 nos muestra nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Porque hoy hay individuos que se puede decir que han entrado en la gracia de Dios. Dice ahí, por nuestro Señor Jesucristo. El pecador es recibido a un trato pacífico. Vamos a decirlo, Dios lo determina. Una persona para bendecir solamente al que está en el mediador. Es decir, nuestras personas son recibidas a la comunión, nuestras oraciones son recibidas solo si estamos en el único mediador que Dios mismo puso. Primera de Pedro 2:5 nos muestra que esto no es solo para ser aceptados la primera vez por Cristo, por Dios. Hoy día tenemos la misma realidad. Mira esta dimensión en Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, o sea que le habla a los cristianos, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hoy día, hermanos, hoy día, ¿por qué Dios nos ha soportado como creyentes? ¿Por qué hoy día ha escuchado nuestra oración o recibido nuestro canto? ¿Por qué hoy esto que hemos hecho no le ha parecido a Dios digno de castigo? ¿Por qué no nos ha respondido como respondió a Nadab y Abiú? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro canto? Usted dirá, porque cantamos bien, porque cantamos de corazón, porque nos hemos arrepentido. Todas estas cosas están manchadas por el pecado. La única razón por la que nuestro sacrificio espiritual hoy día ha sido recibido por Dios es por el mediador. Sacrificios aceptables a Dios por medio de Cristo. Así que tener un mediador no fue suficiente solo en un momento, cuando creímos por primera vez, sino hoy día, todavía, hermanos, necesitamos un mediador. Todavía hoy. ¿Sí? Cuando piensa en un mediador, no diga, bueno, el no creyente necesita un mediador porque es pecador. Y nosotros, pues también, hermanos, es la única razón por la que no hemos sido consumidos. ¿Por qué necesitamos estudiar la doctrina de Cristo? Porque si no le conocemos, estamos desamparados de un mediador, que es otra forma de decir sin Dios en el mundo, más bien contra Dios en la vida. Tercera razón, el conocimiento de Cristo es indispensable porque no es tan obvio conocer a Jesucristo. ¿Por qué necesitamos conocer a Jesucristo? Porque no es tan obvio conocerle. Mire, hermanos, en todos nuestros corazones está toda la materia prima para toda clase de idolatría. Es decir, que nuestro corazón, metafóricamente hablando, está yeso, madera, piedra, todo con lo que podemos construir cualquier clase de ídolo. Los hombres que no conocen a Dios, por no conocer a Cristo, hacen dioses conforme a sus propios pensamientos. Pero cuando un individuo tiene algún conocimiento de Dios, la idolatría no se detiene, porque toman lo poco que conocen al Dios verdadero y lo moldean a su imagen. Claro, usted puede hacerse un ídolo porque no conoce a Dios, pero puede hacerse ídolos conociendo a Dios. Lo conoce, pero lo moldea a su propia imagen. Pregunto, ¿no se ha dado cuenta todas las versiones de Jesucristo que hay en las mentes de los que no conocen el Evangelio? Pregúntele a las personas, ¿quién es Jesús? ¿O para qué vino Jesús? ¿Qué función tiene Jesús? Y usted va a encontrar todas las versiones de Jesús, todas las versiones idolátricas de Jesús. Hermano, usted habrá de ver que aún gente que frecuenta las iglesias tiene a Jesús como el resuelve mi problema.
como la llamada del amigo. Es decir, tiene tres opciones. Y llama a un amigo. Él es Jesús. Él es Jesús. ¿Se ha escuchado? Jesús te acompaña. Jesús te saca de los problemas. Dime cuál es tu problema. Ahí está Jesús. Entonces está Jesús médico, el Jesús bombero, el Jesús restaura mi familia, el Jesús dame plata, el Jesús bla, 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 bla. ¿Usted piensa que es obvio conocer a Jesús? No. Debo decir, por ejemplo, que conocer a Jesús, Jesucristo, es como, por ejemplo, usted viaja a San Andrés, por ejemplo, y usted se para frente al mar. Usted puede decir, conozco el mar, ¿sí o no? Es decir, usted se para en la orilla y el agua le pega muy rico en sus pies, ¿verdad? Y usted está al frente del mar. Usted puede decir, ¿conozco el mar? Bueno, sí y no. Ahora vaya más adentro y ya usted puede decir, conozco el mar en otra dimensión. Conozco el mar. Pero, ¿lo conoce? Bueno, sí y no. Hermano, porque usted puede ir al fondo, donde hay muchos metros de profundidad. Todavía debe saber que hay lugares en el mar al que el hombre no ha llegado, lo sabe, ¿verdad? En la Tierra le estoy diciendo, en nuestro planeta. No hay manera de llegar donde se explote cualquier cosa por la presión. Y entonces, hermanos, cuando usted y yo creímos en Cristo, podemos decir, conocemos a Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios, sí. Y no. Porque si usted es un recién creyente, es como el que se para a la orilla del mar. Y si usted ha pasado mucho tiempo como creyente, es como el que ha entrado. Oh, hermanos, pero nunca conocer a Jesucristo. No es tan obvio. Así que, hermanos, necesitamos que se nos enseñe quién es Jesús. Al menos hasta donde Él se ha dejado revelar. Nosotros no podemos quedarnos con una imagen mental de Jesucristo tan básica. Hay un ámbito donde Jesucristo puede ser conocido para salvación. Gloria a Dios por eso. Imagine que la salvación estuviera al final del conocimiento exhaustivo de Dios o de Cristo. No se puede. Hay un rango donde Jesucristo puede ser conocido para salvación. Gloria a Dios, es el conocimiento con el que usted y yo fuimos salvos. Un conocimiento básico, pero seguro. Sin embargo, Cristo es el ser más glorioso que existe. Es inmenso e incomprensible en otro sentido. Mire, hermanos, hay atributos que tiene solo Dios. Y en este caso, Cristo los tiene también como Dios. Pero hay atributos que solo los tiene Cristo. No el Padre, solo Él. ¿Me entienden? Es decir, hay algo que tiene Jesús que no tiene el Padre. Usted dirá, ¿cómo es esto? Pues el Padre no es hombre, Jesús lo es. El Padre solo tiene una naturaleza, el Hijo tiene dos. Hay cosas que solo le pasan a Jesús, que no son tan obvias de entender. Hay cosas de Él que nos dejarán pasmados, diciendo, ¿cómo es esto? Y la Biblia no se va a tomar la molestia de explicarnos. Porque es, hermano, como usted tomar a Valeria y decirle, mira, la factorización es esto. Pues, hermano, ella ni está interesada, ni lo puede entender, No. Ni para nosotros, hermano, la mayoría, factorización es una cosa difícil. Claro, no está la hermana Guardo que me diría, eso es fácil. No, pero sí, comprenda la humanidad. El punto es este, hermanos. Gracias a Dios que para salvación se puede conocer a Dios de forma básica, segura, certera, pero básica. Pero, hermanos, Arthur Pink dice, el más grande de todos los privilegios de los que los creyentes son capaces, ya sea en este mundo o el próximo,
es contemplar la gloria de Cristo, ahora por fe, luego por vista. Igualmente cierto, ningún hombre jamás contemplará la gloria de Cristo. Es decir, qué privilegio que podemos hoy conocer la gloria de Cristo y por otro lado, hermanos, jamás la conoceremos. Donde el alma no ha sido previamente purificada por la gracia y la fe, es incapaz de la gloria y la visión de Cristo. ¿Le parece que debemos ser instruidos para aprender cosas como las que le voy a decir? ¿O le pregunto si le parecen muy obvias? Escuche. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. ¿Fácil? ¿Fácil? Necesitamos ser instruidos para entender esto. Conocer a Jesucristo no es tan obvio. ¿Es acaso obvio llegar a la conclusión del Concilio de Calcedonia que dijo: nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre de acuerdo a la deidad, consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos posteriores días para nosotros y por nuestra salvación nacido de María, de acuerdo a su humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una sola persona y sustancia. Están confundidos, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos estudiar cristología? Porque conocer a Jesucristo no es tan obvio. Quiero enseñarle esto, hermanos. Le adoramos cada día del Señor. Este es el día de Jesucristo. Hoy es día de Jesucristo. ¿Cuán poco le conocemos? Cuarto, el conocimiento de Cristo es indispensable porque la salvación está solamente en Él. Esta es otra forma de decir que un ser humano no será salvo del pecado y de sus consecuencias eternas a menos que conozca de forma personal y salvadora al Señor Jesucristo. Oh, esto es muy importante. Otra forma de decir, hermanos, que nadie puede ser salvo del pecado, de sus consecuencias, si no conoce a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque a diferencia de todas las religiones, la salvación no se encuentra en algo, sino en alguien. La salvación no se encuentra en algo que usted haga, ni que obedezca. La salvación se encuentra en que usted conozca de manera personal y salvadora y entre en relación con esa persona. Usted puede obedecer si quiere toda la Biblia al pie de la letra, perfectamente. Y si no entra en trato personal con Jesucristo, no será salvo. Usted puede ser el hombre más obediente, más que un ángel si quiere. A cada punto y tilde de la Biblia, eso jamás le hará salvo. Usted tiene que conocer personalmente a Jesucristo para ser salvo. Porque Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si implicáramos eso significa, yo reconozco las preguntas, son difíciles. ¿Y qué pasa con el indiecito, el africano que jamás...
¿Y qué pasa con el que no sé qué? Hermanos, no hay otro nombre bajo el cielo. Donde cualquier lugar esté bajo el cielo, no hay otro medio para ser salvo. Usted debe conocer de forma personal y salvadora a Jesucristo para hacerlo. Pero si yo no conocí el más, lo lamento, puede conocer lo que quiera, pero si no conoce a Jesucristo, no es salvo. Y esto no es una buena noticia. Esa es solamente la base para que usted y yo digamos, ¿cómo irán si no se les predica? Pues si las personas pudieran ser salvas cada uno por su propia religión, ¿para qué evangelizar? Si la sinceridad es la que salva. Cristo es el que salva, no la sinceridad de las personas. No hay otro nombre. De parte de Dios no hay múltiples caminos para salvación, sino uno solo. Pero escúchese, no es cualquier Cristo el que salva, sino el Cristo bíblico. Usted puede tener una imagen de Jesucristo en su mente y eso no es lo que le salva. Es el Jesucristo bíblico. Por eso es mejor que conozca a Jesucristo como Él se ha hecho conocer en la palabra. No todo Cristo salva, porque la gente puede hacer un Cristo en su mente. Es el Cristo de la Biblia, por eso debemos estudiar cristología, para que entendamos realmente dónde está asentada nuestra fe y que no nos veamos sorprendidos creyendo en un Cristo que nos hemos inventado. Porque si usted se inventó el Cristo, usted se ha inventado su salvación. Es decir, usted no es salvo. Es mejor estar seguros. El apóstol Juan nos revela cuál fue el propósito de escribir el Evangelio en Juan 20, 30 y 31. Se ha gastado 20 capítulos para describirnos quién es Cristo. Desde el comienzo, Juan es yo no sé por qué gente dice, para evangelizar, díganle a la gente que empiece con el Evangelio de Juan. Escuche el primer versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cómo se le explica a una persona recién que está conociendo eso? El Verbo, sí, claro, sí, el Verbo. ¡Jologos! No. Momento. Ay, hermanos. Pero todo eso Juan lo comentó. Y en el capítulo 20 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Usted sabe que Jesucristo hizo más de lo que está en la Biblia? Me gustaría pensar que, ¿verdad? Pero dice, solo las dije estas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que Juan nos dice, mire, yo les he escrito esto es para que crean. Les he presentado a Cristo para que pongan en Cristo su fe, porque después de Él no hay salvación. Crean en Él. Ahora entiendas, hermano, no hablo de que la salvación está en Él solo de la regeneración. Es que cuando hablamos de salvación a veces pensamos solo en ese evento cuando Jesucristo perdonó nuestros pecados y nos justificó y está bien. Pero cuando hablemos de salvación, entiendan en su cuadro más grande. ¿O cómo entender esto? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si usted creyó, Él fue el autor de su fe. Él creó fe en su corazón, pero escuche, Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Él llevará su fe a final término. Si solo Él fuera su autor, pero no fuera su consumador, la fe se nos esfumaría de nuestro corazón. Así que cuando Él le dio fe, solo fue el comienzo de la obra que Él empezó a hacer. Empezó a darle forma a su fe, a robustecerla, y lo hará hasta el último día, hasta que usted ya no necesite fe. ¿Cuándo no necesitaremos fe? Dígamelo. Cuando lo veamos, porque la fe se contrapone a la vista. Ya usted no necesita fe cuando vea.
Y cuando se esté cara a cara con Él, ya no necesita fe. Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Necesitamos conocerle a Él. Quinto, el conocimiento de Cristo es indispensable porque el conocimiento de Cristo es la vida eterna. Y aquí déjeme explicarle qué entendemos por vida eterna. Por vida eterna se pueden entender dos cosas. Es más, ambas cosas es lo que está incluido cuando se habla de vida eterna. Espero que usted las entienda para su riqueza espiritual. Cuando usted dice, yo tengo vida eterna, o los creyentes, si usted cree, tendrá vida eterna, ¿qué usted está queriendo comunicar? Dos cosas a la vez. Una, que cuando el Señor lo regeneró, es decir, usted estaba muerto espiritualmente, cuando Él lo regeneró, le dio una infusión, ¿entiende? Le sopló vida espiritual, y esa vida, que es la comunión con Dios, jamás acabará. Eso es lo primero que pensamos, ¿verdad? Es decir, ahora soy regenerado, ahora vivo para Dios en Jesucristo, y esta vida no perecerá jamás. Perfecto. Pero vida eterna también consiste exactamente en de qué se trata la eternidad. ¿De qué se trata la eternidad? Esa es la segunda dimensión. Hemos recibido vida eterna en el sentido que hemos recibido ahora, por gracia, esa capacidad de vivir para siempre en un sentido específico, que Juan 17:3 lo aclara. Y esta es la vida eterna. 2 puntos. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces mira las dos dimensiones. ¿Qué es la vida eterna? Conocerle a Él para vivir eternamente en comunión. Pero segundo, ¿cuál es la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? Ya le respondo la pregunta, pastor, ¿qué vamos a hacer en el cielo? La vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo. Cristología para la eternidad. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que no sea ver los pájaros y el mar de cristal y las calles de oro. ¿Qué nos importa? ¡Qué ocupación tan ociosa! ¡Ay, yo quisiera mirar el mar del cielo! ¿Cómo será, pastor, los pájaros? ¿Qué le interesa y qué le interesa a usted? ¡Allí está Cristo! ¿Piensa que va a tener ojos para otra cosa? ¿Y nos conoceremos? Mire, si yo no lo vuelvo a ver a usted, no me va a doler nada. ¿Por qué? No porque no lo ame, sino porque un gozo mayor nubla todos los gozos de ahí hacia abajo. Piense esto, cuando la mamá dio a luz y tenía a su hijo en los brazos por primera vez, ¿qué pasó con el dolor? Por un momento se pausó, porque un gozo mayor nubla cualquier cosa. Si yo no lo veo a usted, quizás me acuerde, qué pena. El gozo mayor, para que vuestro gozo esté completo, ver a Cristo, ver a Cristo. El viernes me hacía alguien una pregunta, pastor, cuando usted llegue al cielo, ¿qué le preguntaría a Cristo? Yo le respondí, no tengo la más mínima intención de preguntarle absolutamente nada. Quiero mirarlo. Quiero mirarle. Quiero mirar su rostro. Quiero mirar sus ojos. Quisiera tomar su mano y besar una herida suya. Y si eso hiciera toda la eternidad, para mí eso sería el cielo. Yo no quiero hablar, no quiero decirle, ay Señor, respóndeme. No quiero entender nada. Ahí está Cristo, Cristo. Como cantamos, hermanos, cuán glorioso ha de ser vivir así, como ver el rostro de que quiso. Ay, es Él, ay Señor. ¿Cómo debió ser tu frente? Mira esa cicatriz que tienes aquí profunda. Eso fue por mí.
No sé si usted se acuerda de otra cosa cuando él esté viendo allí. John Owen dijo: la revelación hecha de Cristo en el Evangelio es mucho más excelente, más gloriosa, más llena de sabiduría y bondad. Por lo tanto, esto merece ser el más riguroso de nuestros pensamientos y lo mejor de nuestras meditaciones. Porque si nuestra bendición futura consistirá en vivir donde Él está y contemplar su gloria, ¿qué mejor preparación puede haber para ello que una contemplación previa de esta gloria aquí en el Evangelio? El Señor oró de esta forma en Juan 17:24, para que usted vea qué es la vida eterna. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. ¿Qué oró el Señor? Donde yo estoy, quiero que ellos estén para que miren cómo de lindo es el cielo, cómo no hay pecado, cómo no hay enfermedad. No, ¿qué dijo el Señor? Yo quiero que ellos estén conmigo para siempre. ¿Para qué? Para que jamás quiten sus ojos de mí y vean mi gloria para siempre. Eso es el cielo, queridos hermanos y amigos. Es por eso que ese lugar es bonito. Es por eso que el cielo es bonito. Porque todo recibe el resplandor de la gloria que se desprende de él. Sexto, el conocimiento de Cristo es indispensable para una verdadera adoración. Cristología es indispensable para adorar. Poca cristología, poca adoración. Cristología superficial, adoración superficial. Buena cristología, buena adoración. Cristología profunda, adoración profunda. Cristo no solo debe ser creído, sino admirado. Cristo es la joya del cielo. Cristo es como un diamante. No sé si usted ha tenido la oportunidad al menos de verlo en fotografía. Los diamantes cortados tienen muchas caras. Muchas caras. Y los que entienden, pues, hayan regocijo en ver la perfección, la simetría, cómo la luz entra, cómo brilla, cosas así, es especial. Hermanos, Cristo es la joya del cielo. Usted se preguntará, ¿y qué tanto le veremos a Jesucristo en la eternidad? Hermanos, todos sus atributos, sus oficios. Nuestro deleite principal debería ser considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, como dice Hebreos 3:1. Nosotros debemos conocer a quien adoramos. El mismo Señor Jesucristo nos reveló la voluntad del Padre en Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Si no adoramos de acuerdo a ciencia, es decir, al conocimiento verdadero, caemos en idolatría. Por eso, el Espíritu Santo, entre otras cosas, nos es dado para que podamos glorificar a Cristo. Juan 16:14. Él, el Espíritu Santo, me glorificará, dice Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros y la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, entonces podemos adorar a Dios de forma verdadera. Nuestra adoración a Dios, si ha de ser verdadera, requiere necesariamente el conocimiento de Cristo. Séptimo, el conocimiento de Cristo es indispensable para nuestro entendimiento de las Escrituras. El conocimiento de Cristo se puede llamar la llave que abre las puertas del entendimiento de la Escritura. Lo que quiere decir, hermanos, que a menos que una persona conozca a Jesucristo, el mensaje de la Biblia le será oculto.
Esto ha sido revelador aún para mí. Cuando usted es criado en el Evangelio y le cuentan las narraciones bíblicas, usted las aprecia, por supuesto. Pero como que usted se acostumbra a mirar la Biblia como un conjunto de libros, que cada uno tiene un mensaje, como que cada historia tiene un mensaje, por así decir, una moraleja, como que hay mandamientos, entonces usted aprende a razonar así. Pero cuando le dicen, mire, realmente ha leído la escritura mal. Porque el gran personaje principal, que a veces está visible, a veces un poco velado, que usted debe ver por obligación de Génesis a Apocalipsis, es Jesucristo. La Biblia es el libro de Jesucristo. La Biblia es la revelación de la persona de Jesucristo. Jesucristo se está presentando en la Biblia a través de muchas historias, tipos, leyes, sombras, todo. Cuando usted tiene esa unidad, cuando usted puede amarrar así los 66 libros, usted toma el verdadero sentido de la Biblia, y no lo digo yo. Juan 5, 37 al 40 dice, también mi Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Para ese momento no estaba escrito el Nuevo Testamento, por lo que estas palabras aplican principalmente al Antiguo. Ellas son las que dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento es el libro del testimonio de Jesucristo. En Juan 5, 45 al 47 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, y quien os acusa a Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Ha podido leer los 5 primeros libros de la Biblia encontrando a Cristo? Pues debe hacerlo, porque de mí escribió Moisés, dijo el Señor. Y a veces repaso algunos textos y digo, no lo veo. Hermanos, por eso necesitamos cristología, para verlo. Porque de él escribió Moisés. Es fácil verlo en la Pascua, ¿verdad? Es fácil verlo en el agua de la roca, en la nube, en el tabernáculo. Pero a veces parece que no está. Pero de mí escribió él, dijo el Señor. Octavo, el conocimiento de Cristo es indispensable para nuestro correcto y verdadero provecho de las ordenanzas del nuevo pacto. El conocimiento de Jesucristo es indispensable, es decir, indispensable sí o sí, para nuestro correcto y verdadero provecho de las ordenanzas del nuevo pacto. Tengo en mente las 2 ordenanzas del nuevo pacto, el bautismo y la cena. Lo que le estoy diciendo en este enunciado es que a menos que conozcamos a Cristo, estas 2 ordenanzas no son más que un rito vacío. ¿Por qué? Porque precisamente estas ordenanzas tienen sentido por Cristo. Note el fundamento, por ejemplo, del bautismo. Es decir, usted se bautiza, ¿verdad? Pero no entiende nada de Cristo, o no profundamente de Cristo. Entonces, ¿qué cosa está haciendo usted? Simplemente está sumergiendo su cuerpo en agua. Porque mire la mentalidad que hay en el bautismo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que cuando una persona es sumergida y sacada del agua, está representando algo exactamente, ¿qué? Cristológico. De manera que si no hay un entendimiento de Cristo, ¿qué hizo? Nada. El bautismo solo tiene su provecho en la manera en que uno es consciente de su identificación con Cristo.
Por eso no bautizamos niños, pero tengan esa conciencia. ¿Y qué decir de la cena del Señor? Primera los Corintios 11, 24 y 25. Y habiendo dado gracias, partió el pan y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Nota que usted no puede tomar la cena sin pensar en Cristo? Y luego tomó la copa y dijo, haced esto todas las veces que la bebereis en memoria de mí. Si no hay cristología, no hay ningún aprovechamiento de los medios de gracia. Noveno, el conocimiento de Cristo es indispensable para recibir por fe todas las provisiones divinas para el cristiano. El conocimiento de Cristo es indispensable para recibir por fe todas las provisiones divinas para el cristiano. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Mire, Dios solo dispensa, esa palabra, Dios, el Padre, solo dispensa todas sus provisiones espirituales para nosotros a través de Cristo. A través de Cristo. Todos los recursos de su gracia, todo lo que nosotros necesitamos, lo que es la provisión para nuestras almas, el Padre solo las dispensa a través de Jesucristo. Dios no tiene dos dispensadores, lo que le quiero decir, ni tres, sino uno solo. Todo nuestro acceso a las provisiones divinas solo están en Jesucristo. Eso es lo que dice Colosenses 2, 2 y 3. Y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es que Dios tiene una provisión amplia para su pueblo. La única manera de acceder a ellos es a través de Jesucristo. Entonces ahora póngalo en el sentido opuesto. Si usted no conoce a Cristo, ¿de qué se priva? De todas las provisiones divinas para el cristiano. Vamos a suponer que usted es un recién creyente. ¿Me hago entender? Y claro, usted creyó en Cristo para su salvación. Gloria a Dios. Pero usted, por ejemplo, no sabe que Jesucristo intercede por usted cuando está siendo tentado. Nos pasó en algún tiempo, me imagino, ¿verdad? Usted era creyente e ignoraba eso. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo hizo usted para afrontar las tentaciones antes de conocer eso? ¿No fracasó muchas veces? Claro, ahí estaba el tesoro, ahí estaba escondido el conocimiento. Gracias a Dios hubo cristología, se le explicó que ese era otro recurso y provisión de su fe, y ahora cuando usted es tentado, por la fe se toma de esto. ¿De qué nos sirve que Cristo sea Dios hombre? Piénselo. Por eso necesitamos cristología. Porque por ahí viene una bendición también para nosotros. ¿De qué nos sirve que Él tenga una sola persona? ¿De qué nos sirve sus oficios, sus estados, sus nombres? ¿De qué nos sirve? Hay muchas cosas a las que no hemos podido acceder por falta de nuestro conocimiento. Y décimo, hermanos, y último, el conocimiento de Cristo es indispensable para nuestro verdadero reposo. Arthur Pink dice, no hay verdadero descanso para la mente ni satisfacción para el corazón hasta que descansemos en Cristo. Dios nos ha propuesto el misterio de la piedad, es decir, la persona de su Hijo encarnado y su obra mediadora, como el objeto supremo de nuestra fe y meditación. En este misterio estamos llamados a contemplar la más alta exhibición de la sabiduría divina, la bondad y condescendencia divina. El Hijo de Dios asumió la humanidad, constituyendo así la misma persona en dos naturalezas.
De este modo el infinito se volvió finito, el eterno en temporal, el inmortal en mortal. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, como dice Job. Pero las mismas escrituras revelan un alivio divinamente designado de todos los males de los que el hombre caído es heredero, para que no desmayemos bajo ellos. Escuche el testimonio de alguien que pasó por un mar de prueba mucho más profundo que el de la mayoría de los hombres. Si alguno no entiende qué es esto de tener un Salvador humano, sacerdote, intercesor, nacido de mujer y cosas así, ¿qué reposo tendremos entonces? Si no entendemos cómo también puede ser Dios y Rey, ¿qué reposo hallaremos en las pruebas? Solo Cristo puede darnos el verdadero reposo para nuestros pobres corazones manchados y debilitados por la caída del pecado. Usted no conoce todo lo que es Cristo. ¿Cómo piensa sostenerse y hallar reposo en su vida cristiana? Dios ha hecho a Cristo precisamente esa roca para que usted y yo hallemos toda nuestra salvación, reposo y vida. Por eso vamos a estudiar Cristología. Pero considere esto. ¿Por qué debemos estudiar, profundizar, tener conceptos claros, afectuosos y profundos de Cristo? Queridos hermanos, no solo porque es necesario, porque lo necesitamos, porque dependemos de esto para vivir la vida cristiana y aprovechar sus recursos, pero al final, y más importante, debemos profundizar en estudiar la persona de Cristo para que, como dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Al final, si este conocimiento solo sirve para glorificarle, sea que usted y yo saquemos provecho de ello o no, que Cristo sea exaltado por su pueblo, que Él mismo rescató a precio de su sangre. Es decir, hermanos, si al final del estudio de Cristo solo o el provecho que hay del estudio de Cristo es que Él tenga la preeminencia, que así sea. Así usted y yo no saquemos ningún provecho. Porque todo fue hecho para que Él tenga la preeminencia. Es de lo más justo, hermano. Porque si Él nos hizo para su gloria y al final la recibe, entonces se cumplió el propósito del Señor. Pero bendigamos a Dios, que quiso al revelarse también que nosotros aprovecháramos grandemente de tener un Cristo como el que Él es. Oremos.